¿Cuántos saben que necesitamos caminar? Sí, hablábamos el domingo pasado bajo la cobertura del Señor, pero ¿cuántos saben que en este año que vamos iniciando tenemos que caminar sobre o entendiendo la voluntad de Dios? Amén. Amén. Realmente es algo importante. Tenemos que entender que la voluntad de Dios debe ser algo que a mí me mueva. No la voluntad de Francisco, no la voluntad de la familia, no la voluntad de algún otro factor que nos puede influir. ¿Qué es lo que nos debe de mover a nosotros? La voluntad de Dios. Eso es algo que debe de prevalecer en nosotros. Eso es algo importante que debemos de entender. Y mira, vamos directamente a la escritura. En 1 de Juan, capítulo 2, verso 17. Hay un texto que lo hemos leído, lo sabemos, pero creo que hoy nos va a servir muchísimo para entender lo que te estoy hablando. 1 de Juan, capítulo 2, verso 17, y dice el texto: y el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Otra vez, y el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace... Vamos a orar. Padre, gracias por su escritura, gracias por su palabra y gracias por permitirnos estar reunidos en este día. Amado Dios, dirija todo lo que hemos de hablar, dirija este servicio y bendiga a mis hermanos y bendiga también mi vida, Señor. Padre, que sea su escritura la que nos fortalezca, nos instruya, nos enseñe y nos permita cada día crecer y acercarnos más a la obediencia que usted desea que vivamos. Gracias, Padre, por este tiempo, en el nombre de Jesús, amén. Hermanos, me encanta el texto porque dice algo muy cierto. Dice, el mundo pasa, las cosas que en ellas hay van a pasar. No importa cuánto tiempo, no importa si seas tan importante, inclusive los grandes emperadores, los grandes egipcios pasaron. Todos los reyes importantes, artistas, millonarios, las cosas pasan. El mundo pasa. Las cosas también, las circunstancias pasan. Pero me encanta porque dice algo tan maravilloso que debemos de entender. Pero el que hace la voluntad de Dios, ese permanece. Hermanos, hacer la voluntad de Dios, como les decía al inicio, es lo que debe de mover nuestra vida. Es lo que debe de mover cada parte de nosotros al hacer cualquier cosa. Si tiene que haber algo de importancia en la vida del cristiano, si algo de importante debe de haber en tu vida, eso debe de ser conocer la voluntad de Dios. Te lo repito porque a lo mejor no se escuchó. Si algo debe de mover al cristiano es conocer la voluntad de Dios. Eso es lo importante. Es decir, saber qué quiere Dios de nosotros. ¿Cuál es la voluntad de Dios? Bueno, ¿qué es lo que Dios quiere de mí? Hermanos, hay personas que se la pasan buscando el significado de la vida, preguntando, indagando, estudiando, haciendo, probando, y nunca van al punto donde es todo importante, la escritura. Ahí en ella vamos a entender qué es lo que Dios quiere de nosotros. En toda la Biblia podemos ver que obedecer a Dios produce bendición. En toda la Biblia podemos ver que la obediencia produce bendición. Hermanos, la bendición no llega por sí sola. La bendición no llega por arte de magia. Aunque el Señor derrama de sus bendiciones y que somos desobedientes, pero al final y al cabo, la obediencia es la que da la bendición. Aleluya. Muchos dicen, no, yo ver para creer. Muchos dirán, no, yo hasta que no tengo, no hago. Pero el Señor dice, a ver, necesitas entender que cuando tú obedeces mi voluntad, cuando tú obedeces mis principios, cuando tú obedeces mis caminos, ahí está la bendición. Esa es la parte importante. Cuando nosotros decidimos obedecer al Señor hay bendición. Aunque no es fácil obedecer la voluntad de Dios, podemos estar seguros de una cosa, mis hermanos.
que es lo mejor que podemos hacer. Amén. Hermanos, la obediencia trae bendición. No es fácil, pero es lo seguro. Amén. Y eso es lo que nosotros anhelamos. ¿Cuántos quieren tener paz en este año? Amén. ¿Cuántos quieren tener la provisión de Dios? Amén. Entonces necesito obedecer al Señor. No va a ser fácil porque voy a tener que cambiar muchas cosas. No va a ser sencillo porque quizás va en contra de lo que yo creo. Pero sí es lo más seguro. Sí es lo que más me conviene hacer. Es lo que más necesito anhelar hacer en este año. Pero hermanos, ¿cuál es la voluntad de Dios para nuestra vida? ¿Cuál es la voluntad de Dios? Y es importante que comprendamos que esa voluntad del Señor se revela a través de la Escritura, a través de la intimidad que tenemos con el Señor en la oración, a través de las predicaciones que se dan en la iglesia. Pero lo infalible siempre va a ser ir directamente a su palabra. Dios nos ha revelado ahí, en su palabra, su voluntad para todos sus hijos. Y son 3 puntos que te quiero hablar en esta mañana. 3 bien sencillos. El primero, la voluntad de Dios para nosotros es que nos apartemos de todo tipo de inmoralidad. La voluntad de Dios es que nos apartemos de todo tipo de inmoralidad. ¿Sí? Fíjate lo que dice la Escritura en 1 de Tesalonicenses capítulo 4 verso 2. Dice la Escritura: porque ya sabéis que instrucciones os dimos por el Señor Jesús, pues la voluntad de Dios es vuestra santificación, que os apartéis de fornicación, que cada uno de vosotros sepa tener su propia esposa en santidad y honor. Te voy a leer lo que dice la versión de la traducción del lenguaje actual, porque eso nos ayuda a entender un poco más el versículo. Dice el apóstol Pablo: ustedes ya conocen las instrucciones que les dimos con la autoridad que recibimos del Señor Jesús. Dios quiere que ustedes vivan consagrados a Él y no tengan relaciones sexuales prohibidas, y que cada uno de ustedes sepa controlar su propio cuerpo como algo sagrado y digno de respeto. Eso es algo que debemos de entender. Tenemos que vivir consagrados para el Señor. Que nuestro cuerpo sea digno para Dios. Que nuestro cuerpo sea el instrumento de honra para Dios. Eso es algo tan importante. Por eso la voluntad de Dios es que nos apartemos de toda inmoralidad, de toda cosa que va a contaminar mi cuerpo, de todo aquello que va a producir en mí que yo no viva consagrado para Dios. No es tan sencillo entenderlo, pero sí es a veces difícil de aplicarlo. No es tan sencillo discernir qué es lo inmoral y qué es lo correcto, pero a veces es difícil apartarlo y separarlo. Fíjense muy bien, en el versículo que les decía al principio viene la palabra fornicación, que a veces la encontramos en las traducciones de Reina Valera. La palabra fornicación en el original del griego pertenece a la palabra porneai, que significa todo tipo de inmoralidad sexual. Hermanos, a veces llegamos a un punto donde decimos: bueno, no estoy casado, no estoy en fornicación, no estoy faltando la palabra, pero se refiere a todo tipo de inmoralidad, sea pornografía, sea masturbación, sea codicia con los ojos, sea el acto consumado, esté casado, esté soltero, esté viudo, esté lo que sea. Mientras sea algo inmoral, el Señor lo está condenando. Porque a veces decimos: bueno, el que fornica es el casado, los solteros podemos. No. Todo tipo de inmoralidad que se tome, ahí encaja. La voluntad de nuestro Dios es que, hermanos, nos santifiquemos. Hermanos, esa es la voluntad de Dios. Que nosotros nos santifiquemos, y no que seamos santos que nos pongan veladoras, sino que seamos apartados para el Señor, que no tengamos ninguna mancha, que digamos: mira cómo se esfuerza, porque el Señor está en su corazón. Eso es algo que Dios demanda de nosotros. Esa es la voluntad de Dios, que seamos santificados, que nos apartemos de aquello que nos puede contaminar de inmoralidad. Hermanos,
a lo mejor para los hombres, cuando dejamos el evangelio y estamos todavía con las mismas amistades, por lo regular esas amistades te van a contaminar, porque te están hablando constantemente de aquellas inmoralidades. Es muy difícil encontrar un grupo de personas que no sean cristianas, que no te hablen de relaciones prohibidas. Es muy difícil. No digo que no lo haya, pero es muy difícil. Entonces, a veces esa es la razón por la que tenemos que distanciarnos de ciertas cosas, porque nos van a contaminar. Hermanos, tenemos que alejarnos de todas aquellas cosas que llenan nuestra mente y llenan nuestro corazón de pecado y de maldad. Ahora, si decimos, ¿cuál es la voluntad de Dios? Que yo me aparte de toda inmoralidad. Perfecto. Y el Señor quiere que yo viva santificado para Él. Perfecto. Pero ¿cómo le hago? ¿Cómo santificar y apartarme de toda inmoralidad que hay en mi vida? ¿Cómo le hago? La Escritura también tiene cómo debemos de hacerlo. Número 1, dentro de este punto, tenemos que cuidar lo que ven nuestros ojos. Dile que está a tu lado, hay que cuidar lo que vemos. Hay que cuidar todo lo que vemos, todo lo que consumimos. Hermanos, quizás para nosotros que no somos, aunque sí somos tan pegados al teléfono y a todos, pero aún creo que los jóvenes son más pegados que nosotros. Si ustedes pudieran observar la presión sexual que se ejerce en los jóvenes, tú abres cualquier red social, en especial Instagram, TikTok, y vas a ver la mayoría cuerpos de personas semidesnudas. Personas en traje de baño, mujeres en bikini, hombres musculosos prácticamente con licras puestas de shorts, y todo eso a lo mejor dirán, ¿qué tiene de malo? Pues es el cuerpo humano. Sí, pero es una presión sexual que se va ejerciendo y todo entra por los ojos. No están teniendo sexo y dirán, mira, o sea, es algo que está permitido, que personas de más de 12 años pueden ver, no tiene nada de malo, perfecto. Pero al ver un cuerpo en esa condición, automáticamente provoca algo tanto en el hombre como en la mujer. Y no es por ser morboso, ni ser degenerado, ni nada. Es una reacción natural del cuerpo, que va a producir algo. Estés casado, estés soltero, tengas novio, sea lo que sea, te va a producir algo. Y esa presión se ejerce a través de los ojos. Tenemos que cuidar lo que ven nuestros ojos. Job capítulo 31, verso 1 dice: hice pacto con mis ojos. ¿Cómo pues había yo de mirar a una virgen? Dice en la traducción de la Nueva Traducción Viviente: hice pacto con mis ojos de no mirar con codicia sexual a ninguna joven. Eso es lo que quiere decir. Él hizo un pacto diciendo: yo no voy a ver ninguna mujer para codiciar. Porque, hermanos, los ojos son algo que nos conllevan al deseo. Sea lo que digamos. Por más que digamos, no, yo puedo controlarlo, puedo ver, no pasa nada, una mirada, ¿qué tiene de malo? No pasa absolutamente nada. Pero, hermanos, produce efectos. Produce efectos. Es importante que comprendamos que nuestros ojos pueden ser una puerta o una oportunidad para que el pecado entre en nuestra vida. Y es por eso que tenemos que cuidar lo que permitimos que nuestros ojos vean. No permitamos que nuestros ojos sean malignos, porque van a contaminar toda nuestra vida. Y si no me creen, fíjense, Mateo 6:22: lámpara del cuerpo es el ojo. Así que si tu ojo es bueno, ¿qué dice? Todo tu cuerpo estará lleno de luz. Pero si tu ojo es maligno, pregúntale que está a tu lado: ¿cómo es tu ojo? Verde, café, azul. Si nuestro ojo, dice Mateo, es bueno, tu cuerpo está lleno de luz. Hermanos, no son cosas que yo vengo a inventar en esta mañana. Es lo que la Escritura nos revela y la importancia. A lo mejor dirán: ay, bueno, esa predicación es para los jóvenes. Ellos son los que están en tentación. Hermanos, cuídense de no sentirse que están bien, porque pueden tropezar.
Todos tenemos que estar vigilantes, todos tenemos que estar atentos, todos tenemos que estar siempre expectantes de lo que ha de venir de acechanza del enemigo. No debemos de confiarnos nunca. No decir, ya lo superé, ya pasó desde hace mucho. Tenemos que estar atentos, vigilar en todo momento. Por una mirada pueden comenzar los peores errores de nuestra vida. Te lo repito, por una mirada pueden comenzar los errores más grandes de nuestra vida. Los peores enredos que puede traer amargura, puede traer vergüenza, puede traer dolor. Y si no, pregúntale a David. Segunda de Samuel 11, capítulo 2, dice: y sucedió un día, al caer la tarde, que se levantó David de su lecho y se paseaba sobre el terrado de la casa real, y vio desde el terrado a una mujer que se estaba bañando, la cual era muy ¿qué? Hermosa. Y envió David a preguntar por aquella mujer, y le dijeron: aquella es Betsabé, hija de Eliam, mujer de Urías Heteo. Creo que la historia la hemos escuchado en más de una ocasión. El rey David era un rey que le encantaba estar en guerra, que le encantaba estar en batalla. Pero después de que pasa el tiempo, ya no era el mismo jovencito, ya no era el mismo joven audaz. Y dice la escritura que cuando derrotó a Goliat, se hizo una fama del matagigantes. Pero con los filisteos no había solamente un gigante, había 5, quedaban 4 todavía. De esos gigantes, en las batallas, hubo uno de ellos que casi mata a David. No sé si han leído esa parte en las crónicas de los reyes. Casi lo mata, estaba en el suelo, le iba a cortar la cabeza al gigante, y llega uno de los valientes de David, lo rescata y lo asesina, y le dice: rey, tú ya no puedes estar en el campo de batalla, tú ya no puedes, tú ya eres un hombre grande, Señor, quédate en el palacio, nosotros luchamos por ti. Qué honra maravillosa le daban al rey. Y David se queda en el palacio, y un día se levanta como a las 11 de la mañana, y iba caminando sin qué hacer, pues ya jubilado. Los jubilados entenderán aquí, pocos, pero pues no tenía nada que hacer. Se le hizo fácil voltear por una ventana, ver una joven bella que se estaba bañando. Pues nos imaginamos que no tenían ropa o muy poca ropa. Era joven, era bella, y dice: ¿quién es? Y de ahí eso llevó a que David la trajera. La mujer cae seducida al rey, el rey tiene relaciones con ella, el rey la embaraza, y producto de ese embarazo tuvo que hacer una gran circunstancia para que su esposo muriera en el campo de batalla, y después quedarse con esa mujer. Y todo por una simple mirada, por voltear a ver a una doncella que se estaba bañando. Es por eso que el Señor nos hace una llamada, mis hermanos, a santificar nuestros ojos. No es solamente algo exagerado. El Señor nos hace ese llamado de que santifiquemos nuestros ojos. ¿De qué otra manera puedo vivir apartado de la inmoralidad? Tenemos que cuidarnos de los pensamientos que permitimos en nuestra mente. Y dirán: ay, pues no podemos controlar los ojos, sí, pues los cierras o te los tapas y ya. Pero el pensamiento, ni modo que desconectemos el cerebro, no lo pienses. Pero hermanos, podemos controlarlos. No podemos evitar lo que pensamos, pero sí podemos evitar hacer lo que pensamos. Hay una frase que dice: tú no puedes evitar que los pájaros vuelen sobre tu cabeza, pero sí puedes evitar que los pájaros hagan un nido en tu cabeza. Efesios capítulo 4, verso 22. En cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre que está viciado conforme los deseos engañosos, y renovaos en el espíritu de vuestra mente. Dice en la traducción del lenguaje actual: por eso ya no vivan ni se conduzcan como antes, cuando los malos deseos dirigían su manera de vivir. Ustedes deben cambiar completamente la manera de pensar y ser honestos y santos de verdad, como corresponde a personas que Dios ha vuelto a crear para ser como Él. Hermanos, ya estamos despojados del viejo hombre, ya estamos renovados. Aquel hombre, entiéndase,
en el género humano, cuando hablo de hombre, aquella persona que antes éramos, tenía deseos engañosos, por no decir los malos, para que digan, no, yo nunca pensé cosas malas, pero sí pensamientos engañosos, que creíamos que eran buenos, pero eran malos, o que aparentemente eran buenos, pero sabíamos que el fin era algo malo. Tenemos que despojarnos de eso. Tenemos que comprender que uno de los terrenos donde se pelean las batallas para controlar nuestras acciones y nuestras decisiones está en nuestra mente. Está en nuestra mente. El enemigo sabe que si contamina de pecado nuestros pensamientos, también nuestras acciones van a ser pecaminosas. Hermanos, no es sencillo, como les dije al inicio. Obedecer al Señor no es algo sencillo, pero es lo mejor. Si aprendemos a controlar nuestros pensamientos, si aprendemos a dejar a un lado que aquel viejo hombre quiere engañarnos, pero nosotros ya estamos vestidos de nuevas ropas de santificación para Dios. Una de las cosas que más debemos de temer cuando vamos a hacer algo y hay una acechanza en nuestra mente, es decir, quizás me puedo ocultar de mi familia, de la iglesia, del pastor, de las personas que me pueden ver públicamente, pero tenemos que tener un grado de conciencia que del Señor no nos vamos a escapar. Y si hay temor en nuestro corazón, tenemos que decirle, Señor, perdóname por haber tan siquiera pensado lo que iba a hacer, pero ayúdame a no hacerlo. Y fortalecemos en el Señor, buscarlo en Él, buscar la bendición que debe haber en el Señor. La Escritura nos invita a mantener nuestros pensamientos. Dice en Filipenses 4:8, finalmente, hermanos, piensen en todo lo que es verdadero, en todo lo que merece respeto, en todo lo que es justo y bueno. Piensen en todo lo que se reconoce como una virtud y en todo lo que es agradable y merece ser alabado. Tenemos que pensar, hermanos, en todo lo que es de respeto, lo que es justo, lo que es bueno, lo que es de virtud, lo que es agradable, lo que es de alabanza. Eso debe de ver nuestro pensamiento. Nunca debemos de tener pensamientos de querer hacer algo con doble intención, no solamente las cuestiones sexuales, sino cuando hay alguna manera de meterle el pie a alguien. Esos pensamientos no deben de estar en nosotros. Y si llegan a venir, porque sé que van a venir, hermanos, desecharlos completamente. Para poder lograr esa pureza de nuestra vida, tenemos que traer cautivos a esos pensamientos a la obediencia del Señor. Dice en 2 Corintios 10:5, destruimos todo obstáculo de arrogancia que impide que la gente conozca a Dios. Capturamos, a eso se refiere cautivos, capturamos los pensamientos rebeldes y enseñamos a las personas a obedecer a Cristo. Hermano, tan sencillo, quiero conocer la voluntad de Dios, tengo que apartarme de la inmoralidad. ¿Qué es lo que debe hacer? Hacerme a un lado de las cosas inmorales, los pensamientos malos, hacerlos a un lado, aprisionarlos y llevarlos a Cristo. Esos pensamientos, cuando venga un pensamiento malo a tu vida, un pensamiento que no es de Dios, algo que tú sabes que no va a traer nada bueno, ese pensamiento, atrápalo, captúralo y ora al Señor y dile, Señor, ayúdame a dominar esto. Y verás la diferencia en tu vida. Otra de las cosas que tenemos que tener en cuenta para que se vaya la inmoralidad es, tenemos que cuidarnos de las conversaciones con malas intenciones. Dile que está a tu lado, entre paréntesis, chisme. Va a decir, no, pues qué chiste. Entonces en los cafés van a estar bien aburridos. Hermanos, pero sí es algo que tenemos que cuidarnos. Hay conversaciones, mis hermanos, que son con malas intenciones. Y tenemos que aprender a hacerlas a un lado. 1 Corintios 15:33 dice Pablo, no erréis, las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres. Las malas conversaciones, las malas amistades, todo lo que quieras englobar ahí, corrompen la manera santa de vivir. Y hermanos, ¿cómo debemos de vivir? Santificados para el Señor.
Hay pláticas que sabemos que debemos evitarlas. Hay pláticas que sabemos que no tenemos que estar ahí o que no tenemos ni siquiera que participar. A mí me ha tocado muchísimas estar y pues a lo mejor no te puedes zafar muy sencillo porque por lo regular a veces son cuestiones de trabajo y tienes que estar ahí, pero cuando te preguntan, ¿y tú cómo ves? No, pues yo hago lo mío y los demás no sé qué tengan que hacer. Yo soy responsable de lo que yo hago. Porque si secundas de que no, si es que yo he visto que no, ya te volviste parte de. Y aunque no tiene para muchos nada de malo el hablar de lo que los demás hacen, pero el hecho de que si una persona no está cuando estás hablando de lo que él no hace, entonces no es algo leal. Es una mala intención esa. Si queremos santificar nuestra vida, tenemos que cuidarnos de aquellas conversaciones que nos corrompen, las conversaciones que nos contaminan de pecado y de malas intenciones. Hermanos, las malas intenciones o las intenciones pecaminosas, la palabra de Dios las llama malicia. Te lo vuelvo a repetir, las malas intenciones o las intenciones pecaminosas, la Biblia las llama malicia y nos hace un llamado para que dejemos toda malicia, es decir, toda mala intención de nuestro corazón. Eso es algo que la Escritura nos llama. Primero de Pedro 2:1 dice: por lo tanto, desháganse de toda mala conducta, de toda malicia, acaben con todo engaño, hipocresía, celo y toda clase de comentarios hirientes. Entonces, para saber la voluntad de Dios, primero necesito apartarme de todo tipo de inmoralidad, de todo lo que mis ojos ven, de todo lo que mis pensamientos vengan y de todo aquello que yo me pueda relacionar con conversaciones que sean con malicia. Ahora, en el segundo punto, la voluntad de Dios es que haga lo bueno para dar un buen testimonio de Cristo con mi vida. La primera es, si yo quiero conocer la voluntad de Dios, necesito apartarme de la voluntad, de la inmoralidad, y la segunda es, la voluntad de Dios es que hagamos lo bueno para dar un buen testimonio. Qué importante es que la gente vea en nosotros a Cristo, hermanos. A veces es tan complicado. No sé si han visto la serie que está en Netflix que se llama The Chosen, que es El Elegido. Si no lo han visto, dediquen tiempo. Son episodios extensos porque duran entre 40 y 45 minutos cada uno, pero son episodios, o es una serie basada en Cristo, donde cuando inicia el ministerio empiezan a cada capítulo como si fuesen pasajes bíblicos. Entonces el hecho de que conozcas cómo era la cultura, cómo eran las fiestas, cómo era la vestimenta, cómo vivían cada día, te va enseñando, ¿no? Pero obviamente antes de que la gente supiera quién era Cristo, lo veían cómo actuaba. Y era algo tan diferente a los demás. En la manera en que le proponían cosas, y él de otra manera, con sabiduría, aclaraba los puntos y decía las cosas. Entonces, eso es algo que nosotros debemos de tener. Hermanos, que nuestra vida dé un buen testimonio de Cristo. Amén. Amén. Nuestra vida tiene que reflejar a Cristo. ¿Estás de acuerdo o no? Amén. Porque, ¿de qué manera entonces, cuando le dijeron a Pedro, a ver, tú hablas como ellos, tú te vistes como ellos? No es que Pedro hablase con un acento distinto, que trajera ropas caras, sino que lo identificaban por su manera de ser. A nosotros, ¿cómo nos van a identificar? Ojalá que nunca nos pase como cuando de repente alguien nos vea y dice, ¿a poco eres cristiano? Tengo de conocerte como 20 años y no sabía. Qué triste va a ser eso, hermano, porque a lo mejor entonces somos cristianos de domingo y los demás días solo somos las mismas personas, con el mismo carácter, con el mismo enojo con los vecinos, con el mismo carácter en la familia, con la misma manera de trabajar. Un cristiano tiene que reflejar a su alrededor que es de Cristo y que vive para Él. Primero de Pedro 2:15 dice, porque esta es la voluntad de Dios, que haciendo bien hagáis callar la ignorancia de los hombres insensatos.
Me gusta traer los dos versículos para que podamos entenderla. Esa misma cita, pero la traducción del lenguaje actual dice: Dios quiere que ustedes hagan el bien para que la gente ignorante y tonta no tenga nada que decir en contra de ustedes. Eso es lo que el Señor quiere, que nosotros nos comportemos de bien. ¿Para qué? Para que la gente no diga nada, para que la gente no hable mal de nosotros, y no por nuestra vanidad ni por nuestro ego, sino para que el nombre de Dios no sea blasfemado, como lo escribía Pablo en Romanos. Hermanos, ¿no les ha pasado que han escuchado que dicen: no, ese que es cristiano, no ve, si son los más tremendos? Porque a veces no reflejamos a Cristo. Y sí, hay muchos que lejos de reflejar a Cristo reflejan otras cosas, y por uno la llevan todos. Basta con que uno lo haga mal para que todos nos señalen. Y seguramente, hermanos, hay algo que nos va a molestar, que a los cristianos pues hablen mal de los cristianos, porque nos engloban. Si uno hizo algo mal, bueno, todos van a ser igual. Si un pastor hizo mal uso de los diezmos, bueno, todos los pastores entonces son rateros. Si un hermano si una persona que asistía a una iglesia hizo algo terrible, bueno, todos los cristianos son así. Así como a veces nosotros podemos casi catalogar que todos los sacerdotes son pederastas o pedófilos, bueno, así también, porque tendemos a generalizar. Nunca tendemos a decir, bueno, algunos no. También todos son iguales. Es cuestión cultural. Ahora, tenemos que entender que para callar la boca de aquellos que hablan, tenemos que dejar de hacer lo malo. Ni modo que lo hagamos como cuando yo estaba pequeño, que me portaba mal y me regañaba y decía: no, me voy a portar más mal para que vean lo que es portarse mal. Y pues terminaban regañándome el doble. Pero si nosotros queremos que la gente deje de hablar mal del cristiano o de nosotros mismos, tenemos que dejar de hacer lo malo. Tenemos que comprender que aunque no lo queramos, dile que está a tu lado, aunque no lo quieras, tú eres una carta leída. Hermanos, aunque no lo queramos, aunque tú digas: yo no quiero que la gente sepa de mi vida, hermanos, somos cartas leídas. Desde que nos convertimos a Cristo, toda la gente pone su mirada en nosotros. Y no creo que haya alguien que me lo niegue. Les voy a decir algo: apenas te enojas, hermano, ¿qué pasó? Cuando yo me enojaba y echaba gritos, nadie me decía nada, pero apenas, ¿qué pasó? Mira, el hermano que no se enoja. Aunque no queramos, porque las miradas, como para otras cosas no, ¿verdad? Como cuando necesitamos algo, nadie pone la mirada. Pero cuando haces una pequeña cosa o estás a punto de hacer algo, ahí la gente luego dice: mira. Hermanos, eso pasa porque somos nuevas criaturas y tiene que haber un cambio en nosotros, en nuestra manera de vivir. Cuando yo inicié a venir a la iglesia, pues como que nadie lo notó, por así decirlo. Pero cuando empecé a ver cambios, que luché mucho con el carácter, luché mucho con el vocabulario, más allá de las demás cosas que el Señor me quitó, el vocabulario era una de las cosas. Entonces de repente se me salía una, pero pues no pasaba nada, porque nadie sabía que venía. Entonces pues no. Pero cuando cuando supieron que venía y se me salía una que otra, me dicen: ¿qué pasó? Y yo, ¿para qué se enteraban? Porque se siente bien feo. Sientes que la piel se te pone chinito del enojo porque te exponen, hermanos. Y es complicado esa parte. Pero ¿cuál es la mejor manera de evitar eso? Dejar de hacer lo malo. Cuando venimos a Cristo, hermanos, somos nuevas criaturas. Amén. Aunque no pasa de la noche a la mañana, es un proceso que va dándose, pero somos nuevas criaturas. Y tenemos que entender muchas veces que esa parte la vamos a experimentar. Mira, dice 2 Corintios 3:2: todos pueden ver claramente el bien que Cristo ha hecho en la vida de ustedes. Me encanta el apóstol Pablo, les escribe a los corintios y les dice: todos pueden ver el bien que Cristo ha hecho en la vida de ustedes. Me imagino que los corintios eran personas, esta ciudad era una ciudad griega, ellos vivían adorando a otros dioses.
y algunos que vivían en ese lugar eran judaizantes, que habían dejado el legalismo para vivir como cristianos. Les dice: todos pueden ver claramente el bien que Cristo ha hecho en la vida de ustedes, para que la gente hable bien de nosotros. No solo tienen que fijarse en ustedes, porque ustedes son como una carta que habla a favor nuestro. Cristo mismo escribió en nuestro corazón para que nosotros la presentemos. Pablo dice: no solamente hay algo bueno en ustedes, hay algo mejor. Cristo es quien escribió en ustedes, y ustedes son la carta de presentación de nosotros, dice el apóstol Pablo. Así como los hijos son el reflejo de los padres, porque ni modo que digamos que no. Nadie educa a nuestros hijos más que nuestros padres. Entonces, así como los hijos son el reflejo del hogar, así les decía Pablo: ustedes son el reflejo de Cristo. Iglesia, somos el reflejo de Cristo. Amén. Y es algo serio, que representemos a Cristo, porque ciertamente Cristo hizo algo bueno por nosotros, nos dio la salvación. Amén. Nos ayuda a entender en qué estamos mal y nos fortalece para cambiar. Pero que eso no quede solamente el domingo en la iglesia, sino que eso sea algo que permanezca cada día. Tenemos que hacer la voluntad de Dios para hacer ese buen testimonio, y la voluntad de Dios es que las personas puedan glorificarlo a Él por la obra que ha hecho en nuestra vida. Dios quiere que su nombre sea glorificado por lo que Él ha hecho en nuestra vida. ¿Qué es lo que ha hecho en ti, Dios? Y eso hay que reflejarlo completamente. Y tenemos que comprender que la obra de Dios en nosotros se va a notar a través de nuestras buenas obras. ¿Sí? Eso es lo que se va a notar. ¿Cómo se va a notar lo que Cristo haga si nosotros no tenemos buenas obras? No para la salvación, porque eso es otra cosa, sino el ver que nuestra vida ha sido transformada. Mateo 5:16: así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Dios quiere que por nuestro buen testimonio todos aquellos que murmuran de nosotros puedan glorificar a Dios al ver nuestras buenas obras. Hermanos, Dios quiere que aquellas cosas que las personas hablan más de los otros, que digan: ese nomás es cristiano por conveniencia, ese nomás es cristiano porque de seguro algún beneficio tiene. Bueno, cuando vean que nuestra manera de vivir ha cambiado, ellos van a decir: mira, verdaderamente Dios cambia a las personas. Y Dios es glorificado por el fruto que nosotros damos a los demás. Tercero y último, la voluntad de Dios es que tengamos un corazón agradecido en todo. Hermanos, no es sencillo, pero escucha muy bien. La voluntad de Dios es que tengamos un corazón agradecido en todo. No en algunas cosas, no cuando va bien, no cuando me da lo que quiero. Tesalonicenses 5:18: dar gracias en todo. Primera Tesalonicenses 5:18: dar gracias en todo, porque esta es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús. Lo volvemos a repetir: dar gracias en todo, porque esta es la voluntad de Dios. Hermanos, muchos podemos tener un corazón agradecido cuando tenemos bendiciones. Sencillo. Dios nos bendice: oh, qué bueno es Dios. Hermanos, muchos podemos tener un corazón agradecido cuando vemos milagros en nuestra vida. No, qué maravilloso es Dios, no hay nada imposible para Él. Muchos podemos tener un corazón agradecido cuando Dios trae la sanidad después de la enfermedad. Muchos podemos ser agradecidos en eso. Pero ¿cómo dar gracias a Dios en todo? ¿Cómo dar gracias a Dios cuando la palabra no nos está dando una sugerencia, una opción, en el sentido de que dice: bueno, da gracias a Dios cuando todo esté bien? Dice: en todo momento, todo. Y tenemos que comprender que Dios espera que seamos agradecidos también en aquellas cosas que aparentemente no son buenas. Porque te voy a decir algo:
no es decir, voy a dar gracias a Dios en lo malo. No, aparentemente es malo. Porque tenemos que entender esta parte. Dios no pone en nosotros las tentaciones. Dios no viene a tentarnos ni a hacernos que caigamos. Dios nos permite. Que al final y al cabo, Él no pone, dice la Escritura, que Él no puede ser tentado ni tienta a nadie. O sea, Él no nos provoca que nosotros nos golpeemos. Pero Él sí permite que eso pase. Y en nuestra percepción podemos decir, Dios, bueno, voy a dar gracias a Dios en aquello que es malo. Y en aquello que aparentemente es malo, aún ahí tenemos que dar gracias. Y también en aquellas cosas que no comprendemos lo que el Señor ha permitido en nuestra vida. Ahí en eso es donde se prueba el ser agradecido en Dios en todas las cosas. Qué complicado, porque cuando recibimos un sí de Dios, somos prontos para decir gracias y felices. Pero cuando recibimos un no, ahí a veces no queremos agradecer. Pero la Escritura nos habla que tenemos que ser agradecidos en todo momento. La única manera que cada uno de nosotros pueda dar gracias a Dios en todo es cuando verdaderamente confiamos en los pensamientos buenos que Dios tiene para nosotros. Hay un texto que hemos leído muchas veces y con esto voy a concluir. ¿Me acompañas, Andrés, por favor? Dice Jeremías 29:11: porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, dice Jehová, pensamientos de paz y no de mal, para daros el fin que esperáis. El contexto de Jeremías puede decir, claro, Jeremías recibía la palabra del Señor, era un hombre que Dios le hablara, claro que él decía que los pensamientos de Dios son buenos, pero la visión que el Señor le había mostrado al profeta Jeremías no era una visión bonita, era una visión muy dura y muy fuerte. Le dice: Jeremías, habla al pueblo y diles que ha de venir naciones grandes a consumirlos y a matarlos a todos, porque el pecado de ellos es tan grande que ha subido delante de mí, no puedo permitirlo, y voy a acabar con la nación porque se ha vuelto desobediente. El profeta, al saber estas palabras, no creen que Dios le dijo: bueno, tus amistades se van a salvar, Jeremías, bueno, tu familia también se va a salvar, Jeremías. No le dijo nada de eso. Le dijo: va a venir, y van a venir como leones rabiosos, leones furiosos, a consumirlos a cada uno de ellos. Iba a venir la nación de los asirios, que iban a destruir completamente a Israel en ese momento. Entonces le dice esa visión, le dice: Jeremías, quizás hasta tú vas a morir. Y así el profeta le dice: el Señor tiene pensamientos de bien para nosotros. Hermanos, cuando nosotros aprendemos a ser agradecidos con Dios, es porque entendemos que Él tiene pensamientos de bien para nosotros. Él tiene los pensamientos de bien. Quizás las circunstancias no pueden parecer que son de bien, y quizás lo que ha de acontecer para nosotros dijéramos, pues es malo. Pero amados hermanos, tenemos que entender esa parte. El Señor tiene pensamientos de bien, a pesar de lo que nosotros podamos ver, a pesar de las cosas. Y eso nos hace comprender que pase lo que pase, aunque no comprendamos lo que Dios hace, todas las cosas nos ayudan a bien. Todas, absolutamente todas. Por eso dice en Romanos 8:28: y sabemos que los que aman a Dios, todas las cosas ayudan a bien. Esto es para que conforme a los principios, a los propósitos, son llamados. Hermano, mi intención en este día es que entendamos que debemos caminar bajo la voluntad de Dios. Debemos caminar bajo ella. No es una opción, mis hermanos, es lo mejor que podemos hacer. No nos distraigamos del camino. Vamos iniciando un año, gloria a Dios por ello, y tenemos que entender: Señor, quizás en lo que yo planifiqué, algunas cosas no estás tú, algunas quizás no tomo en cuenta, perdóname, ayúdame a cambiarlas y a corregirlas. Pero hermanos,
hermanos, lo que el cristiano debe anhelar y buscar es hacer la voluntad de Dios. Te hago una pregunta, ¿es el anhelo de tu corazón hacer la voluntad de Dios? Y quizás dices, es que no la sé. Hoy vine a la iglesia sin saber que era la voluntad de Dios. Es que no la comprendo. Yo no sé qué quiere Dios de mi vida. Yo no sé qué Dios quiera hacer en mí. A lo mejor es el pensamiento que podemos tener. Pero amados hermanos, si tu anhelo es hacer la voluntad de Dios, si tu anhelo es conocer la voluntad de Dios, entonces tú debes de apartarte de cualquier inmoralidad. Apartarte de cualquiera. Apartar tus ojos de aquello que debe contaminarse. Cuidar tu boca y cuidar tus oídos de aquellas cosas que vienen a provocar malicia en ti. Y cuando entendemos esas partes, viene la gratitud a nosotros y dar gracias a Dios en todo, aún en aquello que creemos que es malo, porque dice la Escritura que todas las cosas ayudan a bien para los que aman al Señor. Ponte de pie. Ponte de pie, amado hermano. Ponte de pie y te voy a invitar a que este día en tu oración le digas: Señor, ayúdame a hacer tu voluntad. Te lo decía al principio, la obediencia al Señor trae la bendición. La obediencia es la que bendice. Muchos quieren ser bendecidos para posteriormente obedecer. Muchos quieren primero recibir para poder caminar. Pero el Señor dice que primero es la obediencia. Y cuando hay obediencia, cuando hay un corazón quebrantado y entregado a Él, Dios empieza a hacer la obra en tu vida.